Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Somos Galileo. El día de hoy tenemos una invitada especial, es nuestra primera invitada fuera de la institución. Ya teníamos 2 episodios antes con unos compañeros dentro del establecimiento, pero ahora estamos de nuevo con el profe Daniel y nuestra invitada el día de hoy es Elsa María Almengor. Creo que hasta algún momento el nombre se les haya conocido o la imagen que la vean aquí de momento, la hemos visto a veces en noticias, en noticieros. Yo ya hace tiempo que la veo también por ahí, caminando rumbo al estadio y al gimnasio. Bienvenidas, Elsa. Muy buenas tardes para todos. Muy agradecida que me hayan tomado en cuenta para este evento y pues aquí para colaborar con ustedes. Gracias. Es un método de entrevista que tenemos hacia usted para proyectar lo que es la gimnasia y cómo nos ayuda a nosotros. Ya lleva tiempo, ¿verdad?, de estar usted aquí en ese rumbo de la gimnasia. Entonces, teníamos algunas imágenes aquí para proyectar de los logros que usted ha obtenido desde que ya ha tenido la práctica de gimnasia. Entonces, la primera pregunta era esta. Desde que usted empezó, yo creo que uno empieza siempre con las metas que uno quiere en la vida, ¿verdad? Yo quiero alcanzar ya en cierto tiempo, voy a tener esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo usted ya alzó la primera victoria que usted se marcó? Claro, cuando cumplo los 16 años, el profesor Byron González me invita a poder aprender a ser entrenadora de gimnasia porque me miraba un poquito de aptitudes y como inclinación a la enseñanza, porque no es lo mismo ser atleta que ser entrenador. Y él me motiva a tomar cursos y desde ahí empiezo y me propongo y me fijo las metas de poder ser entrenadora, aprender con edades primero de entre 4 a 6 años y con los años posteriores pues ya agarro la selección de San Marcos y poco a poco me fui trazando ya subir de nivel y ser entrenadora a nivel 3 de la FIG internacional. Sí, imágenes hay de fuera, ¿verdad? Sí, y soy entrenadora a nivel 4 a nivel nacional y a nivel internacional por la Universidad de Bulgaria. Tengo el nivel 3. Muy interesante lo que dijo, desde muy pequeña, 16 años, que es más o menos la edad que tienen varios de los estudiantes, varios de nuestros escuchas. Sí. Quisiera que nos hablara un poquito de qué es lo que hace, en qué consiste su trabajo. Sí, mi trabajo es más que todo cuando uno trabaja por lo que en verdad le gusta, no es trabajo, sino es pasión, es en verdad disfrutar lo que uno hace. Y por ejemplo todos los días lo que hago es formar atletas, desde los 5 años hasta los 11, 12 y he tenido niñas que han llegado a los 16 años aún entrenando conmigo. Formamos atletas para selección y preselección nacional y creo que el mayor logro que hemos tenido es integrar a niñas a los campeonatos panamericanos del ciclo olímpico y los Juegos Centroamericanos. Entonces todos los días lo que yo realizo es eso, en mi trabajo es formar atletas para gimnasia artística femenina. ¿Y no le cuesta al tener diferentes tipos de grupos? Porque yo miro de ahí, desde que hay de niños a niñas, no hay una edad que usted diga cómo me cuesta este grupo, o siempre ha sido fácil el método de enseñanza. El método de enseñanza es más fácil con los niños pequeños, de la edad de 5 años, porque la motricidad de ellos es natural, o sea, ellos aprenden con la primera instrucción. Pero con atletas ya de 11 a 15 años es más complicado porque el cerebro ya fabricó una forma de motricidad continua, se le dice que ellos ya no pueden olvidar lo que aprendieron. Y a veces se nos dificulta porque algún movimiento, alguna interacción en biomecánica, necesitan ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo o utilizar una parte del cuerpo que ellos no tienen orientación espacial o del lugar. Es muy difícil volverlos a construir otra vez la orientación en el cerebro o la coordinación derecha o izquierda. Entonces es mucho más difícil que enseñarle a un niño pequeño. Sí, de más trabajo, ¿verdad? Sí, mire, usted trabaja por grupos, es decir, tiene grupos de estudiantes. Sí. Pero por lo que cuenta, pareciera de que a pesar de que tiene grupos, la enseñanza es individual, ¿o cómo hace? Sí, este deporte es individual. Está caracterizado por ser, en las etapas del entrenamiento se le llama periodización individual.
cuando tenemos que primero en grupo o en manada, como le dicen, darnos cuenta de quién tiene más habilidades y quién no. Y al que no las tenga tenemos que hacerle un proceso de entrenamiento individualizado para que podamos desarrollarle las habilidades que no traen. Y las que los traen natural tenemos que hacerle también un entrenamiento individualizado porque no podemos atrasarlo al proceso del otro. Entonces, tenemos un grupo de 10 atletas, de esas 10 atletas son 10 diferentes personas a las que les debemos de hacer a cada uno su proceso de entrenamiento. Entonces, sus grupos promedios son de 10 atletas. Son entre 10 a 12 a 20, dependiendo. Ahorita en el horario de 3 a 4 tengo como entre 12 a 13 niñas pequeñitas de 5 años. Ah, ya. Ustedes tienen un grupo, digamos, de 10 llegan a entrenar, pero ustedes tienen gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica, y en la artística tenemos las dos ramas, la masculina y la femenina. ¿Y los que llegan de una vez van con la idea, yo quiero gimnasia artística, o nada más ellos van en general y ustedes van como que diciendo? Llegan con la idea de que yo he visto en la tele esto o he visto a mis amiguitas hacer esto, pero no, ellas tienen que pasar por la base, que es la gimnasia básica, que está dado por un entrenador específico para que ellos las forme y detecte sus talentos y ya no los distribuye. O si nosotros al percatarnos con el entrenador de masividad que hay alguna niña que está destacando, no la detenemos ahí porque puede que crezca con habilidades que no se desarrollan en un entrenador de alto rendimiento o un entrenador de base. Los conocimientos ya de un entrenador de alto rendimiento son diferentes a un entrenador de base, pero sí nos ayudan mucho y nos colaboran mucho los entrenadores de base para poder reclutarnos a estos niños que vamos a agarrar para selección. Sí, los clasifican entonces. Sí. Interesante. Mire, ¿podría explicarnos más o menos un día normal, cómo es el entrenamiento? Es decir, desde que llegan hasta que finalizan, más o menos cómo es. ¿Qué ropa utilizan? ¿Qué entrenamiento hacen? Ok, por ejemplo, cuando ya les llevamos un proceso riguroso, es que ellas tienen que pesarse antes de salir de casa y tenemos que pesarlas al salir del entreno porque no pueden ni subir ni bajar, ni subir ni bajar de peso, tienen que mantenerse. ¿Por qué? Porque en la gimnasia el peso corporal es muy importante, no para tener niñas delgadas ni crear niñas con problemas alimenticios, sino por las lesiones. El peso en el aire tiene mucho más volumen, mucha más carga para el cuerpo estando en el aire y los aterrizajes son muy complicados. Entonces pueden crear muchas lesiones de talón y son niñas que están en etapas de crecimiento. Entonces las placas de crecimiento crecen con muchas alteraciones y podemos crear hasta rupturas de ligamentos en las rótulas. Entonces tratamos siempre de hacer el peso, ellas tienen que pesarse, llegan al gimnasio, tienen que llegar con la indumentaria adecuada, que es el leotardo de entrenamiento y la licra, que se usa como una especie de short, pero no es short, es un material adherido al cuerpo. Y el peinado es muy importante porque el pelo no puede estar suelto y puede crear un accidente grave. ¿Pelo corto? Es indispensable en la gimnasia tener el pelo corto. Pero si no se tiene corto, la niña tiene que aprender a peinarse en una manera en que oculte totalmente el cabello. Ellas realizan un calentamiento previo de entre media hora a una hora, porque es un calentamiento muy intensivo, porque gimnasia no puede hacer calentamientos rápidos. Y de ahí ellas agarran ya la rutina de quién va a un aparato, quién va al otro, el entrenador se vuelve 1000 usos, 1000 utilidades, porque nos tenemos que ir con una, con otra. Y normalmente ya tenemos una plática con ellas al final de todo lo que no lograron, si lograron, lo que debemos mejorar. Incluso interactuamos con los padres porque si está fallando en el colegio, se le exige en el gimnasio. Entonces, si ellos bajan sus notas, se les no castiga, pero es como que no estás cumpliendo con las clases, el entrenamiento de gimnasia hoy no se hace hasta que tú no acabes la tarea. Tiene que ir todo igual. Todo igual, sí. Y en cuestión, digamos, de un atleta ya profesional, como usted ha visto aquí en Guatemala, como es Sofía. Sofía Gómez y Jorge Vega. ¿Qué hábitos tendrán esas personas ya desde que
Ellos tienen que tener ya hábitos muy profesionales. Por ejemplo, lo que le digo, la alimentación es súper esencial, descansar. Ellos no pueden llevar una vida nocturna, no pueden darse el lujo de ir a desvelarse y tener un entreno de 4 a 5 horas al otro día. Ellos prácticamente su vida social es nula porque ellos entrenan de lunes a sábado y el domingo descanso. Para ellos es descanso. Entonces, o incluso que están en la universidad, entonces tienen que buscar el tiempo de sueño adecuado porque llegando después de 4 a 5 horas de entreno diario o hasta 8 horas de entreno, tienen que buscar tiempo para estudiar. Y a veces se desvelan bastante, entonces tienen que buscar también cómo el entrenador le adapta horas de sueño por la mañana, horas de sueño por la tarde, y si ellos no lo aprovechan, no rinden. Muy estricto, ¿no? Sí. ¿Y cuál será la edad límite o la edad donde ya el gimnasta llega allá? Ahorita tuvimos el caso de los Juegos Olímpicos con una atleta de Azerbaiyán, creo que es ella, si no estoy mal, si no me confundo. Cumplió 40 años y compitió en el ciclo olímpico. 40 años, entonces ahora se ha roto mucho los paradigmas en la gimnasia, ya no hay edades, ahorita es la que logra mantener el rendimiento físico y demuestra que puede hacerlo, ya no hay edad para competir. Pues es muy interesante lo que nos cuentas. Nos ha mostrado un panorama totalmente distinto a lo que la sociedad normal, por así decirlo, piensa. Por ejemplo, esa exigencia que usted nos dice que hasta el peso tiene que mantenerlo y nosotros ni podemos bajar unas cuantas libras, nos cuesta mucho. Entonces veo que es mucha la exigencia. Igual usted como entrenadora, me gustaría que diera algún consejo para quienes nos escuchan. Es decir, usted logró ser entrenadora y jueza, ¿verdad? Uh-huh. Algunos consejos que pueda dar sobre todo para quienes nos están escuchando. Todos tenemos metas, ¿verdad? ¿Qué consejos para? Creo que mantenerla fijada. O sea, si uno tiene una meta que quiere alcanzar, que quiere lograr, no rendirse. Para mí no ha sido fácil. El gobierno no nos da apoyo. Tenemos que buscar los apoyos por donde podamos encontrarlos, con personas de la sociedad marquense, con personas que incluso ayudan a las atletas económicamente, porque gimnasia es uno de los deportes más caros del mundo. Y para mí incluso ahora enfrentar los exámenes y todo lo que me permite superarme, pues son costeados la mayor parte de mi dinero y algunas partes de la CDAG. Pero normalmente es no rendirse, es enfocarse a qué es lo que uno tiene, nada es fácil. A mí me ha tocado levantarme muchas veces de donde he caído en que no se ha podido lograr lo que me he propuesto, pero yo creo que cuando uno comete eso de fallar y no fracasar, porque yo no le llamo fracaso, sino le llamo un tropiezo, o solamente que no era el momento para tener esa gloria, es volver a retomarla, luchar y hasta que llega el momento indicado para disfrutar esa gloria. ¿Y algún límite que usted quisiera, digamos, ya ser jueza? ¿Para usted es lo máximo? ¿O quisiera hacer algo más? Sí, quiero llegar a tener un brevet más alto dentro de las jueces porque estamos catalogados por brevets y, por ejemplo, yo ahorita tengo el nivel 3 y mi sueño es llegar a ser un juez de brevet 1. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, las jueces de brevet 1 son las que inventan el código, son las que ponen las reglas. Ellas se llaman el grupo del Comité Técnico de la Gimnasia Internacional. Entonces ellas son las que algún atleta inventa un elemento nuevo, un ejercicio nuevo. Ellas lo estudian, lo analizan, ven cuántos grados tiene, cuánto rota en el aire, si no rota, si tiene elevación, si tiene amplitud de piernas. Y de ahí determinan si le van a dar 1 décima, o 2 décimas o 3 décimas. A eso me refiero, es que los elementos tienen valor. Y entonces, por ejemplo, como decir, saltar la cuerda me van a regalar 1 punto de 10. En la gimnasia nosotros para hacer ejercicios, esos ejercicios tienen un valor. Y si ellos lo cumplen, se les da ese valor dentro de cuando ejecutan los ejercicios. Entonces las jueces brevet 1
son las que aprueban estos valores. Entonces ellas prácticamente son las que nos mandan a todas las que aún tenemos brevet más abajo y ya son las que nos ponen a estudiar. Sí, porque miraban documentales de una gimnasta rusa que tuvo 10 o no sé cuántos es lo máximo, 10. Nadia Comaneci, sí, Nadia Comaneci fue una de las primeras gimnastas en obtener el 10 perfecto. Ahora el sistema cambió. Ahora usted ya no tiene límite de nota, puede llegar hasta 20, 30 puntos. Ahora es sumando. Todo lo que yo haga suma y lo que yo no haga me resta. Entonces ya ahora no hay límites. O sea, el que gana en los Juegos Olímpicos es el que suma más. El que suma más. Normalmente los rusos fueron los que ahorita ganaron los Juegos Olímpicos, hicieron cosas espectaculares que uno no puede creer que el cuerpo realice. Hay un atleta que es ruso, realizó 4 vueltas adelante en el aire y casi al aterrizar hizo medio giro más. Y uno lo ve y dice, ¿cómo? No hay forma biomecánicamente o forma físicamente que él pueda vencer la gravedad para poder mantenerse en el aire con 4 vueltas y una más. Entonces no se explica. ¿Y se imaginan las prácticas que tendrán ellos? Sí. Exagerado, ¿no? La exigencia. Viven todo el día en el gimnasio. Mire, ¿y cómo hacen para que las gimnastas y los gimnastas no se rindan? Porque se ve que es un trabajo duro. ¿Usan alguna forma de motivarlos o de que ellos se motiven? Sí, en Guatemala el Comité Olímpico les da un incentivo económico, que es lo único, y otorga becas con la Universidad Galileo, que es con la que ellos trabajan, y les otorgan estos premios. Lamentablemente el gobierno en Guatemala no está muy metido en el deporte, al menos que sea fútbol. Y no da frutos. Y no da frutos. Entonces el ejemplo es Eric Barrondo. Eric Barrondo no tuvo ayuda absolutamente en nada para poder obtener la medalla, más que solo los pagos que se hace para que él fuera a competir y se formara, pero otras ayudas él no tuvo, y esa del día de hoy que tampoco las sigue teniendo. Entonces creo que en Guatemala es automotivacional, o sea, es uno el que debe motivarse, y el entrenador sobre todo debe motivar muchísimo, muchísimo, porque eso va a depender mucho qué quiere alcanzar la atleta. Si ellos logran mantenerse en este deporte es porque el entrenador realmente llega a ser como un padre o como una madre para ellos y los motiva a diario, porque incluso en Guatemala hay entrenadores que les compran los implementos a los atletas. Entonces eso creo que gratifica mucho y los niños lo aprecian, los padres también. Es el caso de Ana Sofía Gómez, los entrenadores de ella, que eran los profesores Elena y Adrián Boboc, la mantuvieron mucho, la motivaron mucho, le ayudaban a sufragar ciertos gastos, ciertas cosas que a ella le beneficiaban. Y en el caso de Jorge Vega, pues sí, él sí ha sido un atleta que ha tenido que picarle piedra solo y lo ha conseguido. Entonces creo que es la automotivación la que básicamente ayuda. Tiene que gustarles. Tiene que gustarles. Tiene que apasionarles más que todo. Sí, porque en Guatemala no hay motivación de otra manera, no la hay. E incluso a nosotros en San Marcos, pues es porque realmente los papás quieren que los niños vivan en otro mundo que ya no sea el de ahora, porque el de ahora es un mundo en el que el niño está sumergido en la tecnología impresionantemente y se han olvidado que hay una necesidad de hacer actividad física, sea cual sea. Entonces creo que a los padres, solo con el hecho de que tengamos a los niños sanos y en otra situación que no sea ni la televisión, ni los PlayStation, ni los Nintendos, entonces creo que son felices con son felices. Sí. Sí, yo también veo que cuando son los Juegos Olímpicos y eso es como que una pequeña motivación a los demás. Me gusta ese deporte, quiero entrenar. Pero es nada más el gusto, pero ya estando ahí que le empiece a apasionar, como decían. Apasionar, sí. Se retiran también porque de repente nada más dan unos días. Yo pienso que le ha pasado muchísimas veces, porque a veces los papás tienen la idea de que lo que uno quiso hacer, sí, pues el hijo también puede llegar a hacerlo, y no. El papá tiene que llevarlo al gimnasio, porque claro, es un niño que tal vez está en la edad que no puede ir solo.
pero debe de dejar que el niño decida qué disciplina o qué deporte es el que le gusta, porque si lo tenemos obligado, por muchas condiciones que tengan, los niños no logran hacer la gimnasia o el voleibol o el básquetbol como a ellos les gustara hacer lo que les gusta en otra parte. Sí, pues mire, es evidente que hay muchos beneficios físicos, mentales, emocionales de practicar la gimnasia, pero me gustaría que usted nos platicara de algunos beneficios así puntuales para la salud o para el estado de ánimo. Principalmente el sistema cardiovascular. La gimnasia crea mucha resistencia anaeróbica y esto da un beneficio cardiovascular tremendo. Los gimnastas son capaces de hacer en una rutina de 1 minuto 15 hasta 50, 60 elementos de fuerza o de rapidez dentro de la rutina. Les crea una resistencia cardiovascular muy fuerte, y en los niños en los que nosotros hemos venido con estos años creando, les ha creado mucha inteligencia, mucha habilidad de tener retentiva en la mental, y sobre todo una vida tranquila, porque duermen bien, están tranquilos, y hemos tenido mucha respuesta que los niños llegan a graduarse hasta la universidad. ¿Por qué? Porque aprenden en el deporte a estar siempre bajo presión, pero es una bajo presión sana, o sea, se les enseña responsabilidad. Si tú no haces esto, no puedes cumplir esto. Y entonces les enseñamos mucho a encaminar las prioridades. Para poder ganar una medalla tienes que no desvelarte, comer bien, y eso se va creando un hábito en el estudio, porque saben que parte de sus responsabilidades para poder estar dentro del gimnasio es cumplir con las tareas del colegio y ganar incluso el grado. Entonces nosotros les hemos puesto siempre la meta que las notas en el colegio deben de estar más o menos entre el promedio de entre 65 a 75, y que traten de no bajar, de mantenerse ahí. Y creo que eso es lo que el deporte ayuda en todas sus ramas, sea básquetbol, fútbol, todo lo que pueda hacerse el deporte ayuda mucho al ser humano. ¿Y qué piensa usted que, digamos, aquí en los establecimientos, en todos casi son 2 horas, ¿verdad?, a la semana? 2 periodos a la semana de educación física. ¿Qué piensa usted de eso? En Guatemala tenemos muy limitado el acceso a la educación real física. Yo tuve la oportunidad de estar en Alemania por 1 año, y allá tenían que por cada año de colegio tienen que sacar una especialidad de deporte, pero dentro del colegio ya existen estas instalaciones para el deporte. Entonces creo que en Guatemala nos hace falta mucho eso, pero las 2 horas no las considero suficientes, porque los niños necesitan, incluso en esta época de pandemia, ellos necesitan un poquito de más acompañamiento físico, porque los niños pasan más de 7, 8 horas sentados en la computadora. Se está perdiendo la habilidad de caminar, la habilidad de estar en un ambiente donde ellos ganaban resistencia, porque solo el hecho de caminar al colegio, usted ya es una actividad física. Ahorita camina de la cama al escritorio. Entonces 2 horas es muy poco, y sí considero que se debería dar un poquito de más atención en la preparación de la educación física en la formación de los colegios. Sí, lo que más se practica, bueno, yo nunca pasé la primaria, nunca se habló de gimnasia, ¿verdad?, dentro de física, más era básquet, fútbol. En Guatemala el único instituto que tiene formación en gimnasia, que ahora pienso que es por pandemia no se ha podido, es el Instituto Adolfo Bejol. Todo el tiempo ellos incluso han requerido los servicios de gimnasia. Los entrenadores o vamos al instituto o los jóvenes llegan al gimnasio. Y la Escuela de Educación Física, que ellos sí tienen que aprobar gimnasia para poder graduarse. No sé cómo es ahora en estos años de pandemia, pero normalmente sí ellos tenían que ir a pasar cursos de gimnasia para poder graduarse de maestros de educación física, pero las bases, que son lo más importante, los niños no reciben como la motivación que debería ser de
Si haces básquetbol, ganas puntos en artes o ganas puntos en ciencias, o en estos países a los que yo he visitado existen escuelas para formación de entrenadores desde prekinder. Directo, ellos van a graduarse de eso, entonces les hacen mucha inducción al deporte para ser licenciados en deporte en Guatemala. Creo que hasta ahora, hace poco, fue que la Universidad Galileo ha empezado con las formaciones para formar licenciados en deporte. Sí, y en las universidades, digo, en las universidades de Estados Unidos, sí, que de ahí salen los atletas sí, profesionales. Usted gana becas compitiendo para esa universidad. ¿Qué es lo que hacen? Que les quitan cursos a cambio de entrenar. Pues está bueno así, ¿no? Interesante. Pero usted mencionó, por ejemplo, que ayuda, no sé, yo al menos eso lo entendí, que a la agilidad mental, o sea, al cerebro, a lo cardiovascular también, sí, dijo, y a lo emocional, ¿ayudará en algo? En lo emocional ayuda cuando el atleta lo está viviendo para bien. Cuando el atleta ya se está frustrando porque no le salen las cosas, cuando ya es un alto rendimiento. Cuando son edades tempranas, nosotros tratamos que esto sea un juego, que no, la gimnasia no afecte emocionalmente. Hay casos que suceden, han habido casos que suceden que los papás quieren que el niño sea perfecto, que el niño, porque el otro atleta gana una medalla de oro, también, su compañero, y por qué mi hijo no, y los empiezan a presionar, nos presionan a nosotros como entrenadores, y no se dan cuenta que el niño simplemente no está en el momento adecuado para ganar la medalla, y la misma presión del padre hace que el entrenador meta un poquito de presión y ese niño colapsa. Y entonces no reacciona bien para esto. Es cuando la condición mental está afectada, la preparación psicológica. Pero nosotros tenemos ayuda de un psicólogo cuando podemos y lo tenemos, porque normalmente no lo hay. En la asociación contamos con una licenciada graduada como entrenadora en psicología del deporte. Entonces ella nos ha enseñado, y también ella puede ver cuando un niño tiene un prearranque, le llamamos, que es llega con problemas emocionales de casa o problemas del colegio, y tenemos que aislarlo al entrenamiento y arreglar primero la situación psicológica. Entonces también les ayuda mucho. Sí, es lo genial de tener algo ya bien estructurado, ¿verdad? Sí. Hasta nutricionistas podrían tener, ¿no? Tenemos, en la actualidad en San Marcos, gimnasia es uno de los deportes que más medallas da. Este año dio 23 medallas de oro a Juegos Nacionales, entonces la CDAG tanto en la área técnica nos tiene como que muy preparados, y nos tienen como prioridad. Consentidos. Consentidos con voleibol y otras disciplinas que somos los que damos los resultados, pero sí tenemos esa prioridad de atención médica. Tenemos un fisiatra que él está a las 6 horas de entreno, está ahí con nosotros, y si alguna niña necesita terapia es gratuita, que la mayoría de tiempo no es porque CDAG tenga los implementos, sino porque el fisiatra los tiene y no los facilita. Sí, entonces es gratuito, si no quieren entrenar, gratuito todo. Sí, es gratuito hasta cierto punto. Por ejemplo, los iniciantes no, porque eso nos ayuda a dar mantenimiento para los aparatos y todo, porque CDAG no lo presta. CDAG, usted se le rompe un colchón, mire qué hace, vea cómo lo compone, no lo hace. Entonces ya cuando usted entra a selección sí, porque los leotardos, los trajes de competencia llegan a costar hasta 5,000, 6,000 quetzales. ¿Qué le diría usted a las personas que quieren todo fácil? Usted dijo al inicio que era duro, era difícil. Sí. ¿Qué le diría usted a esas personas que quieren todo fácil? Que nunca van a llegar a nada, nunca van a conseguir nada, porque lo fácil llega, pero así se va. Porque cuando está orientado al colegio, yo puedo hacer que el niño gane el grado, pero cuando él vaya a la universidad o se desarrolle como profesional, no va a poder solucionar el primer problema que se enfrente.
Entonces, aunque sea lo más difícil que tengamos enfrente, hay que buscarle el camino correcto. Y aunque nos cueste, incluso yo llevaba la tesis a la par del trabajo y la perdía y me la regresaban y yo desvelada porque estaba con el trabajo, atendiendo mi hogar y las cosas, y no ha sido fácil, pero gracias a que no me he rendido y le he enseñado esto a mis atletas, que no se deben de rendir. Es que la Asociación de San Marcos ahorita es una de las primeras proveedoras para la Federación Nacional de Guatemala de Atletas. Entonces, que no se rindan, que no escojan el camino fácil, porque es muy sencillo decirle al profesor, usted écheme la mano, o sea, y ya, ahora lo vemos, ¿no? Encendemos la cámara, incluso grabándonos para que el profesor no se dé cuenta que no estamos en clase. Sí. Pero no nos engañamos, no engañamos al profesor, porque el profesor también se da cuenta, también tienen habilidades para hacer estas cosas. Entonces, el daño se lo hacen a cada uno mismo, y pienso que eso, no rendirse. Excelente, bueno, ha sido muy satisfactoria esta conversación, la verdad. Sabemos que, como dijimos hace rato, que pensamos que gimnasia era rápido, ¿verdad? Que uno iba a entrenar, venir y ya, pero ahora me está diciendo que se tiene que pesar, y hay un montón de situaciones que a la larga es por algo, ¿verdad? Porque si no, no hay frutos en esta vida, y como usted dijo, no hay que hacerlo fácil, no hay que hacerlo más fácil, hay que hacerlo lo más complicado, y la verdad es agradecerle por esta plática, pequeña plática, y agradecerle por esos tips que nos está dando para lograr un objetivo, y de repente ya tener en la CDAGES otras mejores personas, ¿verdad? Porque imagínense, cada área tuviera su gimnasio propio, como fuera, ¿verdad? Como estábamos hablando antes de entrar aquí, que en Guatemala, en Capital, que ahí sí cada disciplina tiene gimnasios muy amplios. Sí, imagínense estuviera aquí cada quien, que yo me recuerde, el gimnasio ha sido igual desde que lo conozco, ¿verdad? Pero agradecerle, como usted mismo dice, de uno mismo depende que uno salga a brillar en un lado, ¿verdad? Porque si uno no trata de hacer eso y que usted le proyecte a la persona para que crezca, no sucede nada, ¿verdad? Entonces, agradecerle todo a usted por estar aquí con nosotros, y sus últimas palabras para nuestros escuchas y nuestros oyentes. No, pues sobre todo agradecerles la invitación. Segundo, motivar mucho a los estudiantes a que sé que no la están pasando fácil, porque no es lo mismo estar en un computador que estar presentes, interactuando con sus compañeros, con los profesores, y teniendo sobre todo una vida normal. Pero que se motiven, que no se rindan y que sueñen con alcanzar las cosas, porque los guatemaltecos estamos hechos para eso. Solo tenemos que darnos cuenta que podemos llegar a ser alguien que va a dejar huella en la historia del país. Gracias por la invitación, usted es un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, y nos miramos en otro siguiente episodio. Gracias.